Buenas tardes, jóvenes. Bienvenidos al bloque 2 de Lenguaje y Comunicación 4. En esta ocasión abordaremos dos temas muy importantes, que es el discurso y el debate. Iniciamos por el tema de discurso. El término discurso se refiere a las diversas formas y tendencias de elaboración de un mensaje a través de los mecanismos y recursos expositivos disponibles para quienes deseen comunicarse. No debe confundirse esto con el uso común de discursos como sinónimo de alocución, exposición o situación en que una persona se dirige a un público oralmente. El estudio del discurso como tal, sus métodos de realización, las variantes de influencia y sus características son el cometido del análisis del discurso, una práctica común a diversas áreas de estudio. Vayamos ahora a lo que es el concepto de lo que es discurso. En este caso, el discurso puede ser definido como la aplicación concreta del sistema lingüístico, como lo puede ser un idioma en específico. Existen diversos tipos de discurso. En este caso abordaremos los siguientes. Científico-tecnológico es aquel que emprende el conocimiento de la realidad y su transformación en beneficio de los seres humanos. Estético, aquel cuya preocupación es la forma misma en que el mensaje se está presentando. Las artes y la literatura son un perfecto ejemplo. Religioso, aquel que a través de relatos, alegorías y comparaciones propone un modelo de cosmogonía, origen de las cosas, o un código moral justificado en los mandamientos divinos. Retórico, aquel que pretende influir, convencer, persuadir a los interlocutores para movilizar hacia alguna actitud o pensamiento determinado. Educativo, aquel cuya máxima preocupación es la transmisión de información y conocimientos de manera idónea. Histórico, aquel que procura rescatar los eventos ocurridos en el tiempo y establecer entre ellos algún margen de entendimiento o de conclusión. Y por último tenemos el político, que es aquel que intenta construir un modelo de comunidad determinado y de influir en el pensamiento de las masas. Dentro de las formas del discurso está lo que es la narración, pero también tenemos características generales. Iniciemos por narración. Narración es el recuento de los sucesos ocurridos, ya sean reales o imaginarios. Descripción presenta los rasgos característicos de un objeto, persona o situación a fin de brindar la mayor cantidad de detalles posibles. Diálogo. Reproducir de los pensamientos o de los comentarios de dos o más personas respetando los turnos de habla en que se produjo la conversación real o ficticia. Exposición. Consiste en referir de manera objetiva, clara y directa el mensaje que se desea transmitir. Y la argumentación, que en este caso es uno de los elementos muy importantes, que consiste en exponer de manera subjetiva, mediante opiniones, razonamientos y conclusiones, el mensaje que se desea transmitir para influir en los receptores de este momento. De ahí nos vamos a características generales y hablamos del contexto, que es el estudio de los discursos. En este caso se toma muy en cuenta la serie de factores metas y extradiscursivos que lo acompañan, es decir, el contexto en el que la comunicación se produce. Especialización. Los discursos pueden ser más o menos especializados, lo cual significa que puede ser decodificado por personas más o menos informadas, estudiadas o preparadas de algún modo para el abordaje del tema del que se está hablando. Precisión. Los discursos pueden ser más o menos precisos, esto es, puede centrarse más o menos en la temática o intención que persigue. Verificabilidad. No todos los discursos son verificables, ni han de serlo. Los discursos religiosos y estéticos no aspiran a ser verificados, es decir, a que se compruebe la verdad de lo que se expone. Continuidad. Los discursos son continuos, vale decir, se sostienen en el tiempo y no ocurren de una vez, como pudiera pasar con las acciones. Y por último, análisis del discurso. El análisis del discurso como práctica surgió durante los años 60 como una forma transdisciplinaria de abordar la comunicación y sus características, lo cual permitió a la vez una verdadera explosión de formas de entender el discurso y un mayor entendimiento de la transmisión de mensajes por parte del ser humano. Bien, estos son los elementos importantes de lo que es el discurso. Ahora vayamos a lo que es el debate. Dentro de lo que es el debate, es una estrategia de enseñanza-aprendizaje que consiste
en la confrontación de distintos puntos de vista con la finalidad de llegar a un juicio sólidamente sustentado. Por lo tanto, el debate es un discurso oral catalogable como un tipo de conversación estructurada. Su objetivo es enfrentar dos o más opiniones acerca de un determinado tema polémico, o al menos discutible desde diversos puntos de vista. Se caracteriza por ser una discusión estructurada, con réplicas por parte de un equipo defensor y por otro que está en contra de la afirmación planteada. Precisa de una investigación documental rigurosa para poder replicar con fundamentos. El debate se puede utilizar como una estrategia a trabajar con los estudiantes dentro del aula de clase, o se puede llevar al grupo a observar y escuchar debates relacionados con la profesión. Dentro de ellos existen objetivos que son primordiales y que esto es lo que lleva al estudiante a todo un proceso, el cual el objetivo principal es la adquisición de aprendizajes. El primero es promover el desarrollo de habilidades comunicativas como la exposición de opiniones, sentimientos, ideas y experiencias de manera fundamentada y coherente. 2. Fomentar las habilidades de investigación como la identificación y procesamiento de la información de diversas fuentes, la organización de la información acerca de un tema o problema o la revisión de los planteamientos con el propósito de dar sustentos a sus argumentos. 3. Facilita el desarrollo de habilidades de análisis, interpretación y síntesis de información, lo cual conduce a establecer relaciones entre distintos temas. 4. Permite, respecto a la dimensión actitudinal y valorativa, el reconocimiento de la diversidad de visiones sobre los problemas sociales y el respeto de diferentes puntos de vista. 5. Cuando se requiere potenciar en los estudiantes el desarrollo de competencias que requieren, dentro de ellas está el pensamiento crítico y lógico, el trabajo en equipo, el uso de recursos del lenguaje y de la comunicación no verbal. 6. Preparar a los estudiantes para enfrentar situaciones de presión y a la defensa argumentada de ideas y planteamientos, ya que deben seleccionar información desde diversas fuentes fiables y aplicarlas en la estructuración de una argumentación. Ahora bien, vayamos a cómo realizar un debate. Para poder realizar un debate es necesario definir previamente ciertos pasos. El primero es el tema a debatir. El núcleo del debate se suele plantear como una controversia a discutir. Por lo tanto, el tema debe de ser interesante. Reglas de trabajo. En este punto se debe definir reglas de trabajo, es decir, establecer los tiempos, las entregas, los comportamientos durante el debate y los roles que asumirá cada uno de los participantes. Además del formato del debate que se realizará, decidir si se permitirá la contraargumentación del equipo contrario de manera inmediata o después de la defensa de los planteamientos iniciales de los principales argumentos. Deberán definir si se aceptarán preguntas del público presente y si éste recogerá de ellos apreciaciones del manejo de cada uno de los equipos en cuanto al manejo de los argumentos que son defendidos. 3. Preparación de la argumentación. Se solicita que los participantes que se informen del tema a través de textos, entrevistas y otros medios de información sean confiables, con el fin de preparar la argumentación a ser utilizada en la presentación. Esto precisa el estimular el proceso de aprendizaje y ayuda a que exista una buena dinámica grupal. 4. Definición de roles por grupo. A partir del tema elegido se divide el curso de dos grupos, donde uno de ellos es el equipo defensor en una postura y el otro constituye la contraparte. Sin embargo, si se desea asegurar la participación de todo, es posible dividir el curso en grupos más pequeños con el propósito de promover la argumentación y contraargumentación de los participantes. Organización del espacio. Los expositores deben organizarse de manera interna, distribuyéndose las funciones que cumplirán al interior de sus grupos, tanto a favor como en contra. Por ejemplo, quién dirigirá al grupo, quiénes intervendrán en el debate, quién recopilará la información para sacar una síntesis, etc.
Vayamos a la implementación de un debate en clases. En este sentido, existen ciertas etapas que se deben de cumplir y que ustedes deben de considerar para poder elaborar su debate. La primera es la etapa de investigación. En esta etapa se reúnen evidencias necesarias asociadas a la exposición que se defiende, es decir, deben de recurrir a diferentes fuentes confiables, los cuales les permita conocer sobre el tema y manejarlo para poder establecer sus posturas dentro del debate. Etapa de discriminación de la información relevante. En este momento se debe realizar las siguientes acciones, como lluvia de ideas en torno a las investigaciones encontradas en cada equipo del debate, análisis de la audiencia potencial, es decir, identificar el tipo de personas que estarán en el público y su nivel de comprensión e interés en el tema a plantear, y análisis del jurado que evaluará al equipo. Dentro de la etapa de análisis de la tesis fundamental de las posiciones en el debate, deben de definir el tipo de proposiciones o tesis que se revelarán como principales, secundarias y complementarias. Posteriormente viene la etapa de redacción de los argumentos, para lo cual debes considerar las siguientes acciones: elaboración de afirmaciones, razonamientos y las evidencias que van a dar sustento a tus argumentos. Etapa de la preparación de la contraargumentación o refutación. Etapa de ataque a los argumentos contrarios para anularlos y quitarles valor, objetar ideas, términos, exponer inconsistencias, etc. Puesta en escena de la situación de los equipos del debate. Implica la utilización de diversas competencias. Por una parte, que el discurso del que se da cuenta sea creíble y que quien expone tenga rasgos de empatía, para que el discurso sea sencillo, pero tenga una profundidad en cuanto al tema. Ahora bien, vayamos a lo que son los roles en la realización del debate. Dentro de estos roles están los participantes, que son aquellos estudiantes que realizan el debate tomando una postura en relación al tema abordado, es decir, quienes están a favor y quienes están en contra. Moderador es quien aclara a los participantes los objetivos de la discusión al inicio y poner el término, cediendo la palabra al encargado de la síntesis. Debe ceder la palabra alternadamente y velar por el respeto de los turnos entre los participantes, y por último debe resguardar el tiempo de intervención de los participantes de manera que no se agoten asuntos de poca relevancia. Evaluador debe observar con atención todos los aspectos del desarrollo del debate. Debe determinar la objetividad y responsabilidad con la que se han emitido las opiniones, analizar si se da una igualdad de oportunidades a los distintos sectores participantes del debate y si ha habido un tratamiento adecuado al tema. Sintetizador. Al igual que el moderador y evaluador, deben estar atentos al desarrollo global del debate realizado. Debe además extraer sus propias conclusiones y a través de sus análisis dar cuenta de los aspectos definitorios y la fortaleza, tanto en la organización del debate como en la elaboración de los argumentos que emitió cada grupo y cada participante, y por último debe comunicar a los participantes el análisis realizado y las conclusiones finales. Para finalizar esta actividad es necesario que se efectúe una evaluación del trabajo realizado. Para ello, se debe elaborar un informe de participación en que se presentan los argumentos a favor y en contra del tema debatido. Además, el moderador, el evaluador y el sintetizador deben entregar por separado su síntesis de las observaciones del debate, destacando las principales debilidades y fortalezas de la actividad, atendiéndose especialmente a la elaboración de argumentos llevados a cabo por los expositores. Bien, jóvenes, esta es la información de discurso y debate. Son muchos puntos a considerar. Espero que esto les sea de utilidad para las actividades que se realizarán en este bloque. Gracias.